Bueno, voy a hacer un aporte hoy aclarando algunas cosas que me preguntaron desde el último video. En el video anterior se veía, ¿no?, que la percepción que nosotros hoy entendemos, la percepción con que nos manejamos en nuestra vida cotidiana, ¿tá? La percepción que hoy tenemos o que hoy manejamos en nuestra vida cotidiana se basa en los datos de nuestros órganos de los sentidos, no sé si se ve, en los datos de nuestros órganos de los sentidos más la interpretación que nuestros órganos de los sentidos nos dan. Estos datos que ven nuestros órganos de los sentidos y esta interpretación están condicionados. Acá esto está condicionado y esto está condicionado. Y a esto nos va a dar por resultado algo que le vamos a llamar realidad. Realidad, vamos a ponerlo con R chica. Realidad. Y acá vamos a poner percepción común. Nuestra percepción común se basa en los datos que nos dan nuestros órganos, nuestros sentidos, que están condicionados. Quiere decir que nosotros no vemos lo que hay, sino que vemos una pequeña parte de lo que hay. Digamos que afuera de datos, supongamos, los datos que hay afuera son infinitos, pero el individuo que percibe que soy yo toma esta porción de datos, ¿tá? Resulta que viene otra persona que va a tomar esta porción de datos, ¿no? Porción, vamos a llamarle porción A de datos y porción B de datos. Y viene otro que va a tomar una porción C de datos. De todos los datos que están ahí, nosotros estamos recibiendo datos todo el tiempo. Solo que de acuerdo al condicionamiento de nuestra percepción, ¿no?, nuestra percepción condicionada, ¿no?, va a tomar una porción de datos. Si tenemos suerte, decimos a veces, podemos llegar a encontrar a alguien que logra, con el cual compartimos una ínfima parte de datos. Entonces, lo que yo quiero decirles es que lo que yo estoy planteando, yo no estoy planteando para nada un modelo de cómo debe ser la realidad. Esto creo que es lo que es más importante. Yo no estoy planteando para nada un modelo de cómo debe de ser la realidad. Yo estoy planteando una posibilidad de comprender de cómo percibimos la realidad y de cómo gran parte de los grandes problemas que tenemos, de los grandes problemas interpersonales que tenemos, tiene que ver justamente con eso, con que cada uno, de acuerdo a sus órganos de los sentidos y a su capacidad a su capacidad sensorial o a su espectro sensorial, cada uno recorta de esa cantidad infinita de datos una cierta cantidad. Y que generalmente sucede que los datos que ve uno no son iguales a los de otro. Entonces, uno quiere que los datos sean esto. Y el otro quiere que tú tienes que ver esto porque esto es como yo lo veo. Yo lo veo rojo. Y este lo ve azul. Y este lo ve.
Resulta que acá a lo mejor hay alguien que lo ve un poquito violeta y acá tenemos como una franjita donde compartimos en esa red core de datos. Compartimos alguna similitud de los datos de la realidad que tomamos. Arriba de que todos estos datos, de los datos que cada uno elige, son respecto a la cantidad de datos que nos ofrece la realidad. Los datos que nos ofrece la realidad se han llamado inputs. Los datos que nos ofrece la realidad serían los inputs. Serían unidades llamadas input, ¿no? Infinitos. Además de eso, la interpretación de los datos. Nosotros hacemos una interpretación en forma inmediata de los datos. Y esa interpretación de los datos la hacemos desde condicionamientos. Nosotros tenemos una forma casi automática de interpretar los datos. Nosotros vemos una mariposa y la vamos a relacionar con algo maravilloso. Vemos una cucaracha y casi automáticamente la vamos a asociar a algo asqueroso. O sea, tenemos una manera de interpretar los datos, por decirles algo, donde desde la cultura en la que hemos crecido, donde nuestra historia personal, la historia personal de nuestra familia, hace que nosotros hayamos moldeado nuestra capacidad de interpretar los datos. Yo me acuerdo de un proceso muy fuerte donde estuvimos haciendo un trabajo de observación. Y se nos ponía algo enfrente, y se nos pedía que solo nos quedáramos observando y desde la observación pudiéramos hablar de los datos, entre comillas, objetivos de lo que veíamos. El tema es los datos objetivos. Como dato objetivo, para los datos objetivos, yo necesito hacer comparaciones, que no son comparaciones morales. Yo para saber que hay algo, que algo es grande en relación a algo que es más chico. Y la comparación lógica es imprescindible. La comparación que no debe, que de alguna forma es la que distorsiona todo, es la comparación moral. ¿Se entiende? Necesitamos comparar. Si yo no tengo en mi capacidad lógica una capacidad de comparar, y voy, por ejemplo, a encontrar, tengo una caja enorme de llaves, ¿no? Y yo tengo que encontrar la llave para que quepa en determinada cerradura. Llevo una, me digo, no, esta es muy grande, tengo que buscar una más chica. Y voy al cajón y pongo esta llave que es grande y tengo que buscar una llave que sea más chica. Ahora, si yo no tengo la comparación de grande y chico, yo voy a llevar todas las 100 o 200 llaves que tenga dentro de la caja y las voy a probar. En cambio, si yo tengo esa capacidad de comparación lógica, digo, no, esta llave no entra, esta llave es muy grande, yo necesito buscar. Entonces ya sé que esa llave que es grande y todas las que son más grandes que ella, ya no las llevo a probar, voy a llevar las llaves más chicas. Porque entonces aparece una historia, y esa es la historia de lo que nos pasa a los humanos. Ahora de vuelta parece que aparece una ley moral donde comparar está mal. Entonces nadie más compara. Yo ahora la comparo y todo el mundo, hace mucho que yo ya no comparo. Yo no. Primero, no es cierto. Seguimos comparando. Que nos hagamos los iluminados y digamos yo ya no comparo nada y vivo sin comparar, es otra cosa. Todos vivimos comparando.
Y todos vivimos haciendo comparaciones morales. Algunos las validamos o las validan y otros no las validamos o no las validan. Todos seguimos comparando. Vamos a ser honestos y sinceros. Todos comparamos. Y todos además tenemos y tendemos a generalizar lo que de alguna forma surge de esta interpretación personal. Esta interpretación, estos datos son los datos que yo elegí de todo esto. Y la interpretación es mía. O por lo menos la interpretación que se da a través de mí, que se produce, que es posible que se dé a través de estos observadores, de estos observadores que de alguna forma miran la realidad a través de mí. Entonces, todos comparamos, vamos a dejarnos de mentirnos, vamos a tener una honestidad muy clara, todos seguimos comparando. El tema es que cuando nos damos cuenta que estamos comparando y que estamos haciendo comparaciones morales, las comparaciones morales las podemos validar o no. Yo cuando me veo comparando y me veo comparando desde una comparación moral, ahí me detengo. Cuando me observo, otras veces estará haciendo comparaciones morales y no me doy cuenta. ¿No? Y si alguien me dice, mirá, me parece que eso es una comparación moral, y a lo mejor me pongo de abogado del diablo y durante un día, 2 días, 3 días sigo defendiendo que no, que eso no es una comparación moral, que en eso no tengo carga moral. Y al 5.º día caigo en la ficha. ¡Pa! ¿Qué carga moral tenía esa comparación? Porque bueno, porque soy humana y a veces tengo pataletas 3, 4, 5 días cuando alguien me muestra algo. Todos tenemos un lado muy caprichoso, que no nos gusta que nos muestren los errores, porque hemos sido educados para que cometer errores, ¿no? Es terrible. Entonces, nos cuesta muchísimo que nos señalen un error. Nos cuesta cantidad. Entonces, bueno, tenemos pataletas, una pataleta nos dura 4 horas, 6 horas, una semana, a veces hasta un mes. Y por allá después de un mes caemos en la cuenta de que aquello que nos dijeron, la pucha, qué verdad tenía, qué razón tenía la persona. Entonces, ahí es eso, la interpretación. Y después cuando aparecen estas historias de los cuadriculados de interpretación. Yo leía los otros días y alguien me decía, porque la lectura gestual dice que el que se toca la nariz es un mentiroso. Porque asociaron que tocarse la nariz y mentir tiene que ver con la nariz larga de Pinocho. Entonces, si vos te tocas la nariz en forma automática, es un gesto que tiene que ver con la mentira. Posiblemente tenga que ver con algo de la verdad y la mentira. Posiblemente algo de la nariz tenga que ver con la verdad y la mentira. La boca y la nariz tenga que ver con algo de la verdad. Pero eso no te dice que lo que vos estás diciendo es una mentira. Hay que ser un poco... Se me ocurre a mí que hay que escapar de los clichés. Que cuando tomamos un cierto apoyo teórico, es apenas un apoyo teórico. Un apoyo teórico que viene, por ejemplo, de haber investigado y haber visto, ¿no?, en una cantidad de casos, que cuando una persona miente o tiene miedo de decir la verdad, o una cantidad de cosas que posiblemente a nivel de gestual algo tenga que ver con la nariz y se asocia a la nariz de Pinocho. Ahora, hacer una equiparación. Se está tocando la nariz, lo que está diciendo es una mentira, me está mintiendo porque se está tocando la nariz, me está mintiendo. Pare un poco. No sea tan básico.
No sea tan básico, ponga un poquito de pienso en la situación. No sea tan básico. No sabemos nada del otro, apenas tenemos algunas hipótesis. Bueno, en función de esto tenemos percepción simple. En la percepción simple tenemos que la persona toma determinada porción de datos, de la infinidad de datos que hay en disposición, y que esos datos los interpreta desde una interpretación condicionada. Condicionada por la cultura, condicionada por su historia personal, su historia familiar, la historia del lugar donde vive, ¿no? Del inconsciente y de la conciencia del lugar donde vive, ¿tá? Y bueno, y por el condicionamiento de la humanidad toda y de la evolución toda de la humanidad en estos tiempos donde el relativismo cultural, parece que el relativismo cultural va generando una suerte de una uniformación, la globalidad va generando, va homogeneizando, ¿no? Homogeneizando la cultura en una forma, empobreciéndola. Porque si de alguna forma todas las culturas se mantuvieran con su riqueza y estuvieran haciendo aportes de su propia riqueza a una cultura global, fantástico, pero no. Lo que se está haciendo es todo lo contrario. Se están tomando determinados elementos como si a la cultura globalizada se les pusiera túnica y moña. Y ahora todos somos igualitos, ¿no? En vez de permitir justamente que cada una de las culturas sea una fuente que enriquezca a una cultura global. Y que cada una de las culturas además pueda ir creciendo, autotransformándose, y desde ese crecimiento, esa sanación y esa riqueza a través de un proceso de sanación que tenga cada cultura, la vuelque en una cultura global, ¿no? Se conforme una cultura global, que sería lo que muestra la famosa bandera de, ¿cómo es? La Huilpala. No sé cómo se pronuncia, Huilpala, no sé. La bandera de los muchos colores, que la tomaron como la bandera de la diversidad y es mucho más. Entonces, en esto es donde de alguna forma tenemos que entender, llegar a entender, que no nos entendemos, que estamos acá y que no nos entendemos, que no entendemos al mundo y que no entendemos al otro, y que apenas podemos empezar a comprendernos si comprendemos la cantidad de condicionamientos. Y esto, que tomamos nuestra capacidad perceptiva, nuestra capacidad sensorial de los órganos de los sentidos, percibe determinada cantidad de elementos. Y determinada cantidad de elementos además que este lente nos permite. Este lente con el que yo vengo condicionado me permite tomar. Y con esto voy a condicionar una realidad. Entonces, esta realidad es mi realidad, que tiene que ver con un mapa personal mío que yo me hice de la realidad. Y resulta que yo después quiero que todos calcen en este mapa de la realidad. Quiero que todos calcen en este mapa de la realidad. Yo llegué aquí, mi realidad es roja. Todos tienen que ver rojo, igual que veo yo. El otro llegó a que la realidad es azul. Todos tienen que ver azul. El otro llegó a la realidad que es verde. Todos tienen que ver verde. Lo único que podemos ver
es lo que yo digo. Es el error lógico. Y el error lógico supone ver un error que no es un error moral. Alguien me pregunta, supongamos, alguien me pregunta, quiero que me digas, ¿tú me consideras un buen hombre? Una cosa que me pasó anoche. ¿Tú me consideras un buen hombre? Yo me callé. Hace tiempo que esta historia del buen hombre, buena mujer, mal hombre, mala mujer, eso me parece una cosa tan obsoleta, tan arcaica, tan de un mundo que ya no existe. Buen hombre, buena mujer. Es como más o menos los buenos hombres y las buenas mujeres. De este lado los buenos hombres, de este lado las buenas mujeres. Y afuera los malos hombres y las malas mujeres. ¿En qué mundo estamos? Entonces, bueno, si alguien me plantea eso, ¿está? Quiero que me digas que me digas cómo me ves. ¿Vos me ves como un buen hombre? ¿Qué callado? ¿Qué? ¿No me respondés? ¿No? La persona no estaba haciendo un chiquito así de espacio como para que yo respondiera. La persona lo único que quería era que yo le dijera, sí, te veo como un buen hombre. El único espacio que la persona tenía era para que yo le dijera, sí, yo a vos te veo como un buen hombre. No había espacio en su conciencia para que yo tuviera una respuesta que no encajara en esa que era la respuesta que quería y que esperara. Me callé, hice silencio y esperé. Y esperé a ver si podía entrar a decir que para mí buen hombre, buena mujer, mal hombre, mala mujer son categorías morales que para mí ya no existen. Y si me podía permitir mostrar, decirle, ver que cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades. Y que yo no soy quien para poder hacer una evaluación de tus fortalezas y de tus debilidades. Ni de las tuyas, ni de tu pareja, ni de tu amiga, ni de tu amigo, ni de tu jefe. Que cada uno es responsable de reconocer sus fortalezas y sus debilidades. Y que también las fortalezas y las debilidades no son morales. Son capacidades que pueden ser funcionales a determinados ambientes de realidad. Lo que es una fortaleza en un medio, posiblemente es una debilidad en otro. Entonces, bueno, me sentí apretada. La verdad es que me sentí apretada. Bueno, porque la historia era que la única respuesta posible que yo tenía que dar, era, sí, yo te veo como un buen hombre. No había espacio para que hiciera un planteo diferente. No había espacio. Había un adoquín en la cabeza, donde yo no podía dar una respuesta diferente. Había un adoquín. Me empecé a ahogar, ahogar. Y a partir de que me empecé a ahogar, ¿no? Porque a partir de ahí empezó un juicio, se empezó a sentir un juicio de valor en el ambiente, de que si yo no soy capaz de decirle a esa persona que es un buen hombre, no estoy siendo la persona capaz de dar apoyo. Porque para darle apoyo a la persona y darle dedito para arriba, yo te tengo que decir, sí, dale, sos un buen hombre. Entonces uno termina siendo hipócrita. Para funcionar en el mundo uno termina siendo hipócrita. Entonces a la persona que quiere que vos le digas que es un buen hombre, le decís, bueno, sí, yo considero que tú sos un buen hombre. Y uno se vuelve políticamente correcto y le dice a la persona lo que la persona quiere.
Y entonces uno queda, supuestamente, en la imagen de él, uno queda bien, porque uno es una persona positiva que le da para adelante al otro. Uno no puede llegarle al otro si el otro lo único que espera es esta respuesta. Yo te hago una pregunta y lo único que espero es que me respondas esto. Si no me respondes esto, no quiero ninguna respuesta. La única respuesta que quiero es esta, que es la que yo necesito. Entonces es muy difícil sostener relaciones con gente que se para en la vida de esa forma, que no está abierta a que vos respondas y que respondas desde una lógica diferente. La persona no está dispuesta, no está abierta a que vos le respondas de una lógica diferente. Pero además no pude abrir la boca porque no había espacio. Ahí era como que yo estaba entre la espada y la pared. Lo único que me quedaba decir era, tú eres un buen hombre, tú eres un buen hombre. Ah, tú eres un buen hombre, tú eres un buen hombre. Entonces las relaciones se complican. Y si de alguna forma a esa persona le dijiste que vos ya no estás en el paradigma de las comparaciones morales que se basan en el bien y el mal y en esto y en lo otro, que vos tenés una mirada diferente, que vos ya no, que no estás parado en ese cuarto plano de los buenos y los malos, ¿no? Que no estás parado ahí, que vos tenés otra manera de percibir la realidad. Y que inclusive cuando puedo hablar de fortalezas y debilidades, también hasta las fortalezas y debilidades dependen de cada fortaleza y cada debilidad es funcional a determinados contextos. Lo que es una fortaleza en un contexto puede ser una debilidad en otro. ¿Que hay fortalezas y debilidades genéricas? Creo que sí. Una de ellas es tener una gran capacidad de adaptación, ¿no? De adaptación, de adaptabilidad, no de adaptación, ¿no? Una gran capacidad de adaptabilidad. O sea, reconfigurarse sin perder la línea de la propia esencia, pero reconfigurarse para poder funcionar en distintos contextos. Sostener la propia esencia, sostener quién soy, pero en esa adaptabilidad encontrar una forma de expresar este quién soy de la forma más adecuada a cada contexto. Eso sería una adaptabilidad. ¿Ya? Bueno. Eso fue difícil anoche, ya les cuento, en una conversación. ¿No? Fue difícil. Y es muy difícil funcionar de esa manera, porque de verdad es como si te estuvieran poniendo contra la espada y la pared. El otro te está poniendo contra la espada y la pared. El otro quiere una respuesta. Y si no le das esa respuesta, que es la que él quiere, no tiene capacidad de escucha para nada más. Vos tenés que responder eso. Y nada más. Y que explayarte un poquito más para mostrar que vos no podés no podés responder no podés dar esa respuesta. Porque estás en una lógica donde decirle a la persona sos un buen hombre o sos un mal hombre, es mentirte y mentirle, y querés explayarte. Vos siempre buscándole las 5 patas al gato. Entonces una persona así no podés dialogar, no hay capacidad de diálogo. Está en un nivel elemental, en un nivel tan básico que no podés ir para adelante.
Y entonces, viste, ahí está la historia de cómo es que uno se sostiene en una relación así. Cómo uno se sostiene en una relación así. Y les voy a mostrar una imagen de lo que puede llegarle a pasar, de lo que puede llegar a ser no sé si se ve. Me voy a acercar un poquito más. Acá tenemos, ¿no?, una persona con una actitud psicopática. No sé si se ve. Una persona. Esta persona le reclama a esta y la aprieta, le reclama a esta y la aprieta y la aprieta. Esta persona supuestamente le tiene que decir a esta: sos una buena persona, sos una buena mujer, sos una buena persona. Esta persona le tiene que decir esto. Y esta, cuando vos no respondés, esta te aprieta más, te aprieta más, te aprieta más. Cuando vos no respondés, esta persona te aprieta y te aprieta más. Y vos empezás ¿a qué? A entrar en ese estado de fuga. Entrases en este estado de fuga cuando esta persona te aprieta. ¿Tá? ¿No? Y resulta que después llega un momento en que no das más y que después que te fugaste un poco o te fugaste bastante, entras en lo que sería respondes con psicopatía. Al ataque psicopático anterior, primero entras en fuga y aguantás en fuga un tiempo determinado. ¿Ah? Aguantás en fuga un tiempo determinado. Después que aguantaste un tiempo determinado en fuga, devolves una respuesta psicopática. No quiere decir que siempre devuelvas esto. Hay la probabilidad. No quiere decir que siempre que un psicopático te ataca un psicopático nos ataca y entramos en una respuesta de fuga, en forma automática vayamos a entrar en una respuesta de contraataque. ¿Tá? Acá tenemos psicopático apretándote. Psicopático apretándote de forma tal que vos tenés que responderle. Vos le tenés que responder o sí lo que la persona... Bueno, esta persona le tiene que decir, ¿no? Tiene que ser políticamente correcta y le tiene que decir: vos sos una buena persona, vos sos una buena mujer, vos sos un buen hombre. Tenés que responderle exactamente lo que la persona quiere. Y como no podés, entras en fuga un tiempo, hasta que después es posible, no siempre se da, que cansado tengas una respuesta psicopática y se dé un encuentro de respuesta psicopática con respuesta psicopática. El tema es el siguiente: ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que calma a la situación psicopática? Cuando alguien está en respuesta psicopática, uno puede hacer una sola cosa: ¿ah? Uno puede hacer una sola cosa cuando esta es la respuesta curadora a la respuesta psicopática. ¿Cómo estás intentando irte para arriba e irte en fuga?
irte en fuga hacia arriba, como te estás yendo en fuga hacia arriba, raíz, hacer raíz y raíz y raíz, fortalecer esto, para equilibrar esa, ese impulso de fuga hacia raíz y sostenerte. A veces se puede y otras veces no se puede. ¿Tá? Y desde ese lugar, haciendo esto, a lo mejor podés dar un poco más de contención. Cuando viene alguien con el mecanismo psicoenergético psicopático, que te pone entre la espada y la pared, porque viene a buscar una sola respuesta. Quiere una sola respuesta, quiere que tú sientas, pienses, digas y hagas lo que él en su cabeza hay que decir, sentir, pensar y hacer. Entonces hay veces que uno, ¿no?, entra en fuga cuando viene una respuesta psicopática. ¿Tá? Entra en fuga y se va, y se va, y se va y se abstrae. Si el otro te deja. Y si no, es muy probable que entres, ¿no? Respuesta de fuga, respuesta de contraataque, y la otra es, la salida misma es eso, enraizarse. La persona te lleva para arriba, ¿no? O vos intentás irte para arriba frente a esa actitud psicopática. Y la actitud psicopática no tiene que ver, a ver, la actitud psicopática ni siquiera tiene que ver con que la persona, con el tono de voz de la persona, no, es una cosa muy sutil. Es que la persona, no importa, puede estar desplegando un discurso aparentemente muy amable y muy dulce. Pero la historia es que de alguna forma, con dulzura, con grito, con murmullo, con ternurita, con todo lo que se le antoje a la persona quiere que tú le respondas esa única respuesta que es la que quiere escuchar. La actitud psicopática no quiere decir que la persona te esté diciendo, vos tenés que responderme tal cosa. Con ese tono, no. La persona desde algún lugar interno tiene espacio solo para esa respuesta. Y desde algún lugar está haciendo todo un juego y una estrategia para que vos le contestes la única respuesta que quiere escuchar, para la única respuesta que está disponible para escuchar. Es como si la capacidad de escuchar a esa persona se le hubiese quedado, como si sus orejitas se le hubiesen quedado diminutas. Sus oídos se le hubiesen quedado chicos. Con una enorme dificultad para escuchar. Su capacidad de escucha es como la necesidad de que vos le confirmes que es bueno. Y si tiene tanta capacidad, tanta necesidad de... A ver, ¿cuál es la opinión que vos tenés de vos? Porque la opinión que yo tenga, o deje de tener, o la opinión que tiene Juan, Pedro, ¿cuál es la opinión que vos tenés de vos mismo? Tampoco te va a escuchar eso. Tampoco te va a escuchar. ¿Cuál es la opinión que vos tenés de vos mismo? No te escucha eso. Es como unos enormes tapones en los oídos. Entonces, sin duda, llega un momento, en mi caso, por ejemplo, entro en respuesta de fuga, me veo en esa respuesta de fuga y empiezo a trabajar raíz, 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 raíz. Y ahí, poniendo las manos en la tierra, respiro, raíz, raíz, raíz. Raíz, raíz, raíz.
Pero a veces la persona, cuando vos estás haciendo ese silencio, donde de alguna forma no estás pudiendo respirar, no estás pudiendo responder, y estás haciendo ese silencio, donde intentás recuperar tu respiración, donde estás intentando encontrar tu respiración porque te sentís atrapada en una red donde parecería que por todos lados se te exige dar una única respuesta. Estás ahí intentando hacer raíz, respirando, intentando hacer raíz, eh, sabiendo que no tenés forma de responder porque la respuesta que tú puedas dar el otro no la va a escuchar. Y no solo eso, se va a poner peor. Porque la historia está que no le estás dando la respuesta que querés, que quiere recibir o que necesita recibir. Y entonces de pronto se te salta al lado psicopático. Esto es un testimonio, no sé si se dan cuenta. Se te salta al lado psicopático, ¿no? Porque mostraste esto, mostraste esto, mostraste esto. Hoy quisiste mostrar. Hay veces que ni siquiera tenés posibilidad de mostrar. Mostraste esto, mostraste esto, mostraste esto. Pero no dijiste amén. Cuando la persona lo único que quiere es que vos le digas amén, amén, amén. Amén. ¿Cómo se hace? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hace para escuchar, para ver que alguien está diciendo algo, para ver, para escuchar todo lo que alguien está diciendo, para acá, para allá, para acá, para allá, está diciendo, está logrando un discurso en una lógica que no es la tuya? ¿Cómo haces para sostener un rato de escucha de una persona que está en una lógica que no es la tuya durante 1 hora, 2 horas o a veces durante 3 días? Escuchar todo el ruido, todo eso que a uno le suena ruido a la persona, para esa persona es su realidad, es esta realidad. Esta es su realidad. ¿No? Que viene de ¿qué? De esta cantidad de datos, ¿no? Y vos sentís, porque esto es una cosa diferente. Cuando yo hablo de lógica, cuando yo estoy hablando de lógica, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando que ya no estoy en la lógica del bien y del mal, que tengo otra lógica. Entonces yo te voy a intentar responder desde otra lógica. Y como te voy a intentar responder de otra lógica y tú no tenés esa lógica desde la cual yo te voy a intentar responder, no tengo respuesta. No tengo respuesta para la pregunta. Que vos desde acá y desde acá querés que yo te responda, te querés que te responda, que sos genial, que sos bueno, que sos buena persona, que sos esto, que lo otro. Te voy a decir, desde donde yo veo, te voy a decir, mirá, me parece que como toda persona, vos tenés fortalezas y debilidades. Y como toda persona, entre tus fortalezas y debilidades, la tarea es esa. Es poder ir viendo las fortalezas y las debilidades, viendo las fortalezas y las debilidades, viendo las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas me proveen de los recursos y me van a llevar al vórtice de cura, que tienen los recursos para la cura. Las debilidades me van a mostrar a qué. Me van a llevar al vórtice de trauma y me van a conectar con ciertas capacidades que tengo menguadas, y que han sido menguadas o semiatrofiadas por el trauma.
Entonces, como ven, yo no puedo, o sea, yo en este momento estoy tomada por una situación que se dio anoche, estoy tomada, estoy enojada, estoy dolorida, porque indudablemente esto también me lleva a mi interior y a mis propios procesos, que los muestro. No hay terapeuta que no viva estos dramas y que no esté en un permanente. A ver, es precioso decir, yo trabajo allá y ahora me presento a mis pacientes y me presento como la bella maravillosa que lo tiene todo resuelto. No, carajo la vela. No, carajo la vela. También nos vamos al niño herido. Tal vez nos metemos y cometemos porque todo, a ver, pues se entienda, a ver si se entiende algo que yo decía hoy. Que yo vaya encontrando y ampliando la lógica para poder, ampliando la lógica para entender la realidad, no quiere decir que yo esté ni mejor ni peor que nadie. Estar mejor y peor desaparece con esta nueva lógica. No hay buen hombre, no hay buena mujer. No hay buena persona, no hay mala persona. No hay buena mujer, mala mujer, buen hombre, buena persona, mala. No existe. No existe. Esa es la gran basura que nos metió primero el cristianismo y después todas las películas yanquis. Los buenos contra los malos contra los buenos. Entonces, ¿dónde me voy a colocar yo? Salvo que sea muy masoquista. Me voy a colocar en el lugar de los buenos. Si soy masoquista me voy a colocar en el lado de los malos, voy a empezar por mi culpa, porque yo soy un desastre, porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo lo otro, porque yo lo otro. Entonces, veamos. Ya vimos que nuestro mapa tiene que ver con nuestro mapa está ligado ¿a qué? A nuestra ma y a nuestro pa. Es nuestro pa. Nuestra ma herida y nuestro pa ciego. Nuestra ma herida, que empieza en el pobrecito de mí, pobre de mí, ay, pobre de mí, y entra en la depresión y la autocompasión, y ay, pobre de mí, qué lástima tengo de mí, qué horrible, y entonces empiezo a tirarme tierra arriba, y soy una desgracia, y soy esto, y soy lo otro, y entonces voy a notar ¿qué? Voy a notar la larga lista de ¿qué? ¿De mis qué? De mis carencias. La larga lista de mis carencias. Y las carencias me van a llevar a ¿qué? Las carencias me van a llevar a ¿qué? A patrones de ¿qué? De escasez. Y del otro lado tengo el paz ciego, que el paz ciego va a mostrar las carencias, las debilidades. ¿Eh? Va a entrar en este estado como el pobrecito de mí, pobre de mí, y ta, y ta, y ta, y bueno, porque yo soy mala gente, porque yo soy esto, y todo lo que me falta, toda mi pobreza,
toda mi pobreza mental, y todo, toda mi pobreza, toda mi carencia, que me va a llegar a un patrón de escasez. Y del otro lado va a tener la lista de qué. En vez de carencias, va a ser todo lo que va a haber solo carencia. Vamos a ponerle debilidades. A un patrón de escasez, de escasez y de carencia. Acá este va a ver qué. Este va a ver todas las que. Solo va a ver las fortalezas, que lo van a llevar a un patrón de qué. De ambición. Ambición y codicia. Entonces, este lo que hace es que agranda sus debilidades, magnifica sus debilidades. Entonces, cuando magnifica sus debilidades, se va a sentir un piojo. Pobre piojo, no tiene nada que ver, ¿no? Es un dicho popular. El piojo, que ahí le estoy trasladando lo que decíamos de la mariposa y la cucaracha. Se va a sentir el más pobre tipo del mundo. Este, en cambio, solo ve que sus fortalezas, y entonces se va a sentir que se va a sentir poderoso, enormemente poderoso, se va a sentir superhéroe. Este se va a sentir superhéroe, capaz de hacer cualquier cosa. Y es posible que haga cualquier cosa, porque está tan confiado en sus fortalezas, que apoyado en sus fortalezas puede hacer cualquier cosa. El tema es que todo lo que haga va a estar en incoherencia con el todo. Y todo lo que éste no hace también está en incoherencia con el todo. Entonces supongamos que es una persona que se siente, por ejemplo, una mujer que se siente en este estado, ¿no? En un estado de carencia, de debilidad. Se tiene una autoestima muy, muy baja. Y consigue un hombre que está ¿dónde? Que está en este lado, que en este lado más psicopático, ¿no? Más, ¡oh! ¿No? Insuflando sus cualidades. ¿Mm? Este hombre va a hacer que esta persona se sienta cada vez más que esta mujer se sienta cada vez más poca cosa. Supongamos que sea al revés, que esta sea una mujer y esta sea un hombre, no importa. ¿Qué va a pasar? Bueno, supongamos que la persona sea bipolar. De pronto se encuentra acá y se encuentra concibiendo solo sus grandes fortalezas y no es capaz de ver sus debilidades. Y que después de pronto ve solo sus debilidades y no ve sus fortalezas. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay un mundo escindido. Acá hay un mundo escindido. Acá es como si este observador y este observador, ¿no?, fueran viscos, ¿no? Cuando este ojo mira para acá, este ojo está tapado. Y cuando este ojo mira para acá, este ojo está tapado. Hay algo acá que falta. Algo acá que unifique y que integre. Falta algo acá que unifique la manera de ver, ¿no? Y esto que unifica la manera de ver en realidad no está ahí, es en el quinto plano. Falta algo acá que pueda ver e integrar las miradas.
Entonces desde acá puedo ver yo todas mis debilidades, pero también puedo ver la trastienda de mis debilidades. La serie de eventos programantes que me han dejado que determinadas cualidades estén debilitadas. Por decir, algunas cualidades están literalmente atrofiadas. ¿Ah? ¿Ah? Y poder ver mis fortalezas. Y viendo que estas fortalezas no me hagan creer que soy un superhéroe. Para eso tengo que observar desde acá. Entonces ya no soy ni tan genio, no soy ni tan genio, ni tan brillante, ni tan genio, ni soy tan desastre. Eso es una cosa muy clara, una cosa que escuchaba yo, una mirada de una derecha absoluta, de derecha lógica. Dice, bueno, intentar que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos, que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres, o sea, quitarle riqueza a los ricos, para repartirla entre los pobres, es lo mismo que quererles quitar inteligencia a los genios para los que no son tan genios, para que los que no son tan genios, ¿no?, se vuelvan más inteligentes. Entonces partimos ya de una cosa muy clara. Partimos de que estos que solo ven sus fortalezas son genios. Entonces ya a estos que solo ven sus fortalezas, a este pasivo que solo ve sus fortalezas y no se puede hacer cargo de sus debilidades, los vamos a llamar genios. Grandes genios. Y a estos que no pueden ver sus debilidades, que solo ven sus debilidades, los vamos a llamar ¿qué? Discapacitados. Son los discapacitados. En eso se va a la derecha. Y están convencidos. En eso se basa la derecha. Entonces a estos que solo ven sus fortalezas, y la gran mayoría de las veces no tienen ninguna fortaleza tan grande, tienen menos fortalezas que muchos de estos, entonces a estos genios que son los mejores hay que subirles el sueldo, como se está mostrando en este país. A estos que solo ven sus fortalezas y las ven absolutamente insufladas porque no las tienen, hay que pagarles mucho y hay que aumentarles el sueldo, y a estos hay que bajarles el sueldo. Es un pensamiento tan de derecha lógica y derecha política. Y la gente que de alguna forma está sustentando esto, se dice neutral. Entonces a mí hay veces que yo me canso. La gente que fundamenta esto se cree neutral. Porque yo soy apolítico. Y soy lógicamente neutro. No sos neutro un carajo. Si vos sos neutro, te tenés que dar cuenta que no hay individuos más inteligentes que otros. Desde el punto de vista esencial. Que lo que hay es que a algunas personas se las ha aplaudido mucho más y su ego se insufló más y quedó en un estado de autoimportancia. Y que otras personas se las ha hundido más y ha quedado en estado de debilidad. Entonces no me digas que la naturaleza reparte mal la inteligencia.
O que la naturaleza reparte la inteligencia en forma de pareja. No me digas ese disparate porque es el concepto más fascista que existe. La naturaleza reparte los dones esenciales de la forma más equitativa. Si hay algo que es democrático es la naturaleza. Sin duda que si a vos te dan un montón de dones y creces en una tierra fértil y sos una semilla de tierra, claro que sí, que tu proceso de germinar, florecer y fructificar va a ser maravilloso. Pero depende del contexto. Depende del contexto de que tu riqueza esencial se vuelva riqueza, tu riqueza interna esencial se vuelva riqueza concreta. Entonces no me digas ese disparate, que hay que sacarle, no, hay que darle a todos la oportunidad de que cada uno pueda desplegar sus dones naturales, sus dones naturales que le dio la naturaleza. Entonces hay una cosa que es clarito. Cuando alguien te dice que es apolítico, rascas un poquito y tiene una concepción de derecha lógica y derecha política. Las dos cosas. Asfixiante. Así que los ricos tienen que derecho a ser más ricos y a los más ricos no les podés sacar la riqueza porque la riqueza se las dio la providencia. La providencia divina les dio más riqueza a ellos. Porque sacarles la riqueza a esos ricos sería como sacarle la riqueza, sacarle la inteligencia a los inteligentes. ¿Por qué? A ver, decime, ¿por qué hay gente más inteligente en una cultura capitalista? ¿Por qué la inteligencia? ¿Por qué la inteligencia? ¿Por qué hay personas más inteligentes en una cultura capitalista? ¿Por qué? Y de alguna forma lo que te pregunto es lo siguiente, ¿realmente esa gente es más inteligente? ¿O ha recibido más aplauso? ¿O ha encontrado, como contaba un compañero de camino, ha encontrado la posibilidad de decir su verdad de una manera más creíble? Y como va contando su verdad de una manera más creíble, porque entonces, si de alguna forma todo depende de que vos tengas éxito en la vida, depende de cómo vayas contando tu verdad y de cuánta cantidad de gente crea tu verdad, bueno, Hitler fue. No tiene que ver con la inteligencia. Te tiene que ver con que resulta que justo hay acá una enorme carencia en un pueblo. En un pueblo hay una enorme carencia inconsciente y aparece acá, no se sabe cómo, un astuto que tiene justo el chirimbolo que necesita comprar que está en estado de carencia. Eso fue lo que hizo Hitler. Eso es lo que Chomsky muestra tan claro, ¿no? Cómo los grandes manipuladores de masa tienen clarito cuáles son las carencias de las masas e inventan los chirimbolos que las masas van a comprar. Grandes manipuladores. Entonces, a mí me viene una tristeza enorme cuando yo escucho esas cosas. La naturaleza es equitativa al repartir las cualidades esenciales. Sin duda
que cómo va a desplegar las cualidades esenciales un niño que va a la escuela, que lo llevan a la escuela en auto y lo dejan en la mejor escuela, ¿no? Y que tiene todo el apoyo económico y que no tiene hambre, que nunca pasó hambre, que un montón de cosas, va a tener unas condiciones mucho más favorables para que despliegue su inteligencia. Pero hay que ver cuál tipo de inteligencia. ¿Su inteligencia o su astucia? Porque la inteligencia, la inteligencia organísmica, está al servicio del todo. Entonces volvemos a la historia del círculo, Tenemos acá el círculo, ¿no? Supongamos, son todos alumnos. De acuerdo a cómo estén ellos posicionados hacia este centro, este tiene ¿qué? Sus debilidades. Este también tiene sus debilidades, visibles, sus debilidades, sus discapacidades. Este no, sus discapacidades las tiene ¿dónde? Las tiene escondidas. Y este también tiene sus capacidades escondidas. ¿Y este tiene qué? Tiene sus discapacidades escondidas. ¿Y este tiene qué? A este lo voy a poner, este va a ser un alumno ¿cómo? Este va a ser un alumno sobresaliente. Este va a ser un alumno sobresaliente. Este va a ser un alumno sobresaliente. Y este en cambio va a ser ¿qué? Un alumno deficiente. Un alumno deficiente y un alumno deficiente y un alumno deficiente. Así evalúa la educación actual. Los que son capaces de mostrar la cara de su fortaleza, si muestran su fortaleza, y muestran su fortaleza, y tienen una capacidad y una astucia para siempre estar mostrando su fortaleza, y además engañar, mostrando sus fortalezas, van a ser los sobresalientes de la clase. Y los que de alguna forma, desde una desde este otro lugar, esconden, ¿no? Esconden o no pueden o no son capaces porque tienen una cosa más depresiva. El más depresivo no toma contacto con sus fortalezas. Las tiene, pero no toma contacto con sus fortalezas. Y cada vez que intentó levantar la mano y mostrar, la maestra lo frustró. Por muchas cosas. Entonces no es cierto eso. Nosotros tenemos que ser capaces de sacar esto. Y de sacar esto. Y de poder ver que no es así. De poder ver que esto en realidad, de que cada uno de ellos es en verdad un Tao. Cada uno es un Tao. Y como cada uno de tus lados, como cada uno, como un Tao, este ojo observador, que puede observar a cada individuo como un Tao, va a ver que este tiene fortalezas y debilidades, fortalezas y debilidades, fortalezas y debilidades,
Fortalezas y debilidades, fortalezas y debilidades, fortalezas y debilidades, fortalezas y debilidades. Y que cada uno tiene sus lados de inteligencia y de ignorancia, inteligencia e ignorancia, inteligencia e ignorancia, inteligencia e ignorancia. Y voy a tener una capacidad de visión más madura. Ahora volvamos al tema de la pareja. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué pasa cuando un hombre pone a una mujer en este lugar? Y acá se pone él. Él se pone acá y pone a la mujer acá arriba. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando la mujer se pone acá y pone al hombre acá arriba. O cuando una persona está colocada acá, porque tiene sus fortalezas muy insufladas, persona se pone acá y que necesita a alguien que la haga sentir que está acá. ¿No? Alguien que de alguna forma siente que tiene sus fortalezas insufladas y que de verdad se cree. Y que justo acá hay alguien que tiene sus debilidades magnificadas. Así no funciona una pareja. Y menos cuando después esta persona se cansa de estar acá y se cansa de estar arrodillada diciéndole, tú eres maravillosa, tú eres esto, tú eres esto. Y entonces la persona esa maravillosa, 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 ¿no? Te cansaste de ponerla acá y la bajás de una trompada, la bajás de un escobazo. Una relación funciona entre amigos, entre pareja o entre lo que fuere, funciona solamente cuando estamos acá, parados, adultos, los dos. Yo tengo que tener conciencia de mis fortalezas y de mis debilidades, y tú tienes que tener conciencia de tus fortalezas y de tus debilidades. Entonces yo con mis fortalezas y mis debilidades, y tú con tus fortalezas y tus debilidades, así no podemos parar. Y así podemos establecer una pareja medianamente madura, donde yo soy capaz de ver tus fortalezas y tus debilidades como un todo, y tú sos capaz de ver mis fortalezas y mis debilidades como un todo. Pero para eso tengo que salir de la bipolaridad. Tengo que salir de eso, de ahora te miro con este ojo y solo veo tus fortalezas. Y entonces hago una lista enorme de tus fortalezas. Y mientras hago esta lista de tus fortalezas ahí, al lado voy haciendo una lista de mis debilidades. Tus fortalezas y mis debilidades, cuando miro por este ojo. Cuando miro por este ojo, veo todas tus debilidades y mis fortalezas. Y te miro acá, veo todas tus fortalezas y mis debilidades. Te pongo allá arriba. Veo todas mis fortalezas y tus debilidades. Te tiro para el piso, igual que tiro el mate yo. ¿Qué pasa con poder mirar? Mirar entero.
Dejar de mirar fragmentado, ¿verdad? No, mirar la unidad. Mirarte a vos con tus fortalezas y tus debilidades. Mirarme a mí con mis fortalezas y mis debilidades. Poder hacer la lista de mis fortalezas y tus debilidades. Poder hacer la lista de mis fortalezas y mis debilidades. Y poder integrar eso. Y vernos más parejos. No debe de haber forma de perder más a una pareja. No debe haber forma de perder más a una pareja que empezar a mendigarle amor a la pareja. Por favor, perdóname, dame una nueva oportunidad. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname, dame una nueva oportunidad. Por favor, perdóname, dame una nueva oportunidad. Típico del codependiente. El que se dio cuenta de verdad que metió la pata y se equivocó en algo, no pide una nueva oportunidad. Se da a sí mismo una nueva oportunidad de quedarse a solas consigo y de encontrar un equilibrio. Y deja de mendigar. Y empieza a hacer un trabajo profundo para integrarse a sí mismo, a solas con uno mismo. A sola con uno mismo. Entonces tenemos a personas, tanto mujeres y hombres, que andan haciendo eso. Desesperados por pareja, andan haciendo eso. O endiosan a la posible pareja y la ven maravillosa, maravillosa. O les encanta que la pareja los coloque en ese lugar. Bueno, la persona me colocó arriba de un pedestal. Vamos a parar un poquito. Esa persona me ha dicho, me ha dado las caricias más lindas de mi vida y me ha mostrado todas las fortalezas que yo todavía no me di cuenta que tengo. Y yo, al mostrarme todas esas fortalezas que yo no me di cuenta, que yo no me había dado cuenta que tengo, resulta que viví la historia de sentirme maravillosa con todas esas fortalezas. La historia es que si yo no aterrizo esa vivencia, me voy a quedar no arriba del pedestal, me voy a quedar en la nube de pedo. Porque yo tengo que tener la claridad de tener los pies en la tierra y de poder estar viendo momento a momento mis fortalezas y mis debilidades, mis fortalezas y mis debilidades. Mis fortalezas con todos los recursos que ya están activos y moviéndose y que pueden ir por más, pero también mis debilidades. También mis debilidades. Mis debilidades, que son determinadas capacidades que tengo menguadas o atrofiadas por una cantidad de circunstancias. De mi historia personal, de la historia de mi árbol. Bueno, disculpen, yo no, ya les digo, mis videos no son nada más que así, son como son. Yo no hago videos de conferencista. Esta soy yo y estoy viviendo lo que estoy viviendo y estoy procesando cosas que me están pasando con seres que quiero, con personas que quiero, con amigos, con familiares, con vecinos, inclusive con personas que a veces conozco en las redes. Bueno, yo hoy en esto debo de haber tocado
dificultades que he tenido en este tiempo, por lo menos con 8 o 10 personas. La persona con la que tuve la situación ayer, anoche, que me quería que yo le dijera, eres un buen hombre, eres un buen hombre, eres un buen hombre. La persona que me hablaba, ¿no? que en las redes hizo este planteo de que pedirle sacarle a los ricos para darle a los pobres, disparate que para mí no tiene billete. La torta es una sola. Y la naturaleza, la torta de la abundancia es una sola. Y la naturaleza en general la reparte bien. Yo no veo, era como decía Castaneda, muy claro. Como decía Castaneda, absolutamente claro. Solo el humano, si necesita 5, solo el humano, si necesita 5 perdices, caza 15. Se come 5 y con las otras 10 especula. Y de esa forma, en el capitalismo te hace rico, por la especulación. Porque estás parado, mucho más parado en tus fortalezas, no ves tus debilidades, y parado en tus fortalezas te volvés un fanfarrón. Y el fanfarrón va para adelante, tiene astucia para manipular y para venderte el obelisco. Para venderte un sorete y te lo comes como si fuera el más rico postre. Bueno, hoy estoy así, estoy un poco, yo sigo tomando florales, entonces sigo tomando florales, algunas florales a veces, me mandan para el lado, algunas florales me mandan para acá, otras florales me mandan para acá, y las florales me van teniendo siempre, ¿no? Me van teniendo para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Tá? El tema es que no me quedo fija en un lugar y que bueno, esa es la historia, esa es la otra cosa que yo iba a mostrar. Neurótico. ¿Qué le pasa al neurótico? El neurótico tiene solo un ojo. El neurótico ve solo un polo. Entonces, para el neurótico, que ve solo un polo, no hay vuelta. El neurótico que ve un solo polo, error es igual crimen. Error es igual crimen. Es igual delincuencia. Entonces te van a decir, ¿no? El neurótico te va a decir, ¿no? Te va a decir, porque como el neurótico solo ve individuos, no tiene capacidad de visión sistémica, el error individual, vamos a poner, error individual es igual a un crimen de un individuo que hace un delincuente individual. Sin conciencia sistémica. Sin conciencia sistémica. La conciencia sistémica me hace percibir lo siguiente. Acá está el trauma del colectivo. Acá está el trauma del colectivo. Y entonces el colectivo está acá. Digamos, acá está la famosa, lo que yo le llamo, la famosa muchedumbre linchadora. Aquí está el trauma del colectivo. Ese trauma del colectivo tendríamos que cada uno hacernos cargo de nuestra cuota aparte. Y ese trauma del colectivo va a tener adentro también ¿qué? Va a tener recursos con los que cada uno va a conectar.
Entonces, yo me hago cargo de esta parte del colectivo, del trauma colectivo, y como me hago cargo parte de este colectivo, voy hacia a un lugar más profundo a ver los recursos que hay debajo de ese trauma. Pero cuando yo no puedo ver eso, yo lo que voy a hacer es voy a intentar alguno, el más vulnerable de acá, a este va a ir acá y lo voy a linchar. Y generalmente el que termina colocado acá es el más vulnerable. Entonces, en vez de hablar de la delincuencia como el producto de una cultura equivocada, que cada uno no es capaz de ver su propio potencial de delinquir, como no es capaz de ver su propia discapacidad. No somos capaces de ver nuestro propio corrupto interno, nuestro propio delincuente interno, nuestra propia discapacidad, nuestra propia pobreza, nuestra propia ignorancia. No somos capaces de ver nada de eso. Vamos a elegir a quién poner ahí. Y lo hacemos todo el tiempo lo hacemos así. Entonces, ¿qué sucede? El bipolar, el neurótico ve por un solo ojo, ¿no? Y como ve en un solo ojo, tiene una sola mirada, ¿no? Cha, 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 ¿no? Entonces, se vuelve el gran linchador, porque el delincuente siempre está afuera. Y siempre, el delincuente, el malo, el eso, siempre está afuera. ¿No? Y siempre la culpa es del otro. Y siempre el que se equivocó es el otro. ¿No? Salvo que sea un neurótico que tiene el lado masoquista culpógeno. Si es una persona que tiene el lado masoquista culpógeno, va a decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y se va para el otro extremo. Cambia de ojo nomás. ¿Eh? Hay un neurótico que mira por este ojo y tiende más a lo psicopático, hay otro que tiende más a lo masoquista y mire por ese ojo. Pero siempre miran por un solo ojo. ¿Está? O voy a mirar, o tiendo a ser más psicopático y la culpa siempre es del otro, y voy a ser un linchador, pero siempre miro por nosotros. La culpa es del otro, la culpa es del otro, la culpa es del otro. Hay que lincharlo, hay que la pena de muerte, hay que no sé qué, lo que... O con este ojo. La culpa es mía, la culpa es mía, la culpa es mía, la culpa es mía. ¿El bipolar qué le pasa? El bipolar de pronto dice, la culpa es del otro. Al poquito rato, la culpa es mía. La culpa es del otro. La culpa es mía. La culpa es del otro. La culpa es mía. La única diferencia entre el bipolar y el esquizoide es que en algún lugar, el bipolar sabe que los dos ojos son de él. En algún lugar, el bipolar sabe que los dos ojos de él son de él y que él está haciendo esto y está haciendo esto. Ahora, toda la culpa es del otro, toda la culpa es del otro. Hay que lincharlo porque toda la culpa es del otro. Toda la culpa es mía, toda la culpa es mía, toda la culpa es mía. En algún lugar sabe que los dos ojos son él, son de él. El esquizoide, que de alguna forma también tiene un funcionamiento parecido, cuando hace una esquizofrenia ya no se da cuenta. El esquizoide, cuando termina generando una esquizofrenia, ya no se da cuenta. La diferencia es que el esquizoide tiende más a lo multipolar. No es solamente como en el bipolar. En el bipolar digamos que hay dos polaridades. En el esquizoide hay muchísima cantidad de polaridades, ¿no? Y puede terminar haciendo una esquizofrenia porque de alguna forma llega a la situación donde ya no tiene solo dos ojos, tiene
montones de ojos con los que mira la realidad y no se dan cuenta, ojos observadores, ¿no? Y no se da cuenta que son todos de ellos, ¿no? Entonces ahí es donde se hace, donde se produce esa mezcla tan grande. Barbara Brennan decía, eh, que Barbara Brennan dice, este libro está bastante bueno, dice que el esquizoide plantea la riqueza del esquizoide. La riqueza del esquizoide, plantea Barbara Brennan, que es como si fuera un edificio que tiene cantidad, pero cantidad de habitaciones. Mucha cantidad de habitaciones. ¿No? La única diferencia, lo que le pasa a la riqueza del esquizoide, es que en vez de tener, digamos, un canal en el medio con un ascensor que le permita subir y bajar por ese canal del medio, uniendo la información de las distintas habitaciones, el esquizoide tiene que hacer un trabajo enorme, porque el esquizoide sale por acá y tiene que conectarse por acá, como si se conectara por acá, ¿no? Tiene que saltar de ahí, o puede ser para arriba también, ¿no? Es como que si el esquizoide puede ir conectando, tiene que ir conectando por afuera la riqueza de cada habitación. Hay algo de este canal que puede permitir conectar a toda la riqueza de su cantidad de habitaciones, de conectar por dentro. El esquizoide puede ir haciendo eso, va a ir haciendo eso, hasta terminar haciendo, en esta cultura, en esquizofrenia. Estos son, ¿cómo decir? Son explicaciones muy esquemáticas de un tema que es muchísimo más profundo, ¿tá? Estos son explicaciones muy esquemáticas de un tema que es mucho más profundo. Y explicaciones esquemáticas que yo lo que intento es que den una mínima primera apertura lógica para ver, ¿no? Para ver lo que nos está pasando en este tiempo, donde parece que el mundo entero está tomado por esas disociaciones, y cómo de pronto una persona, ¿no? ¿Cómo en este momento ya estamos pasando a unos niveles de bipolaridad y esquizofrenia colectiva brutal? Porque una persona de pronto se está sintiendo, te está hablando de un discurso de maravilloso amor y amor y amor, y al poco rato te sale, ¿no? Amor, solidaridad, te hace unos discursos de amor y de solidaridad y de lo otro, y al segundo ya está queriendo linchar a alguien, ¿no? Eso que apareció en las redes, linchando, querían hacerle, ya no estamos hablando de querer linchar al violador. Tengo varios videos hablando de linchar al violador. Ya no quieren cortarle los huevos, poner a los violadores y cortarle los huevos en una guillotina al violador. No, a un gurí medio discapacitado, con unos niveles de ignorancia brutal, que debe haber recibido la crueldad más grande, debe haber sido criado en un mundo hostil, y el mundo debe haber sido tremendamente hostil con él. Y sin duda, empezó a ejercer un nivel de crueldad muy grande con un animal, y todos ya lo querían linchar. Pero supuestamente vos naciste en un lugar y en una cuna donde recibiste amor. ¿Cómo? Si tú naciste en una familia donde recibiste amor y donde recibiste tanto amor y te consideras una persona tan amorosa, entre comillas, ahora querés agarrar y ejecutar y linchar a un gurí que se nota bien que tiene
que no está bien desarrollado intelectualmente, porque de alguna forma la cultura y la sociedad lo mutiló. Le mutiló la inteligencia. La sociedad le mutiló la inteligencia. Entonces hay gente sobreestimulada que se ha vuelto, entre comillas, genio, porque está sobreestimulada, y en realidad no es tan genio. Tiene astucia, desde un ego insuflado. Bueno, a este gurí, un montón de gente queriéndolo linchar. Entiendo, es terrible que este gurí, es terrible, es un acto de verdad. Internamente es un acto bastante jodido que una persona, un gurí y una persona, intente y hagan un video y muestren cómo el gurí maltrató a un lobo. Es triste, es terrible. Pero son tan maltratadores los que quieren linchar a este gurí, son totalmente maltratadores, son exactamente iguales a lo que critican. No pueden verse a sí mismos, que en su actitud linchadora tienen el mismo nivel de crueldad que tiene el gurí con el animal. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Acá está el gurí que está siendo cruel con un animal. Y acá hay un montón de gente que va a ser cruel con el gurí. Y acá hay otro montón de gente que va a ser cruel con los crueles. Este gurí, que la vida fue cruel con él, posiblemente desde chiquito, por el lugar donde nació, por los padres que también son hijos de la crueldad, maltrató a un animal. Todos estos linchadores van a maltratar al gurí. Y todos estos a la vez han sido maltratados. Y entonces, ¿cómo hacemos la cadena de maltrato? Bueno, discúlpenme, como verán el tono de hoy es un tono raro. Estoy como una mezcla de rabia, de impotencia, de dolor, de rabia, de impotencia, de dolor, de ver como a veces, también como yo les mostraba ahí, viste, como entro en esa situación, me veo absolutamente claro, como les decía, que cuando entro, cuando me empiezan a apretar, yo inmediatamente entro en la respuesta de fuga. ¿No? Cuando un psicopático, cuando una persona con una actitud psicopática, esto, cuando una persona en actitud psicopática me empieza a apretar, lo primero que me empieza a pasar, entro en una actitud de fuga. Y cuando entro en esa actitud de fuga y la empiezo a percibir, si estoy en una situación determinada donde puedo, hago lo que les mostraba. Intento hacer tierra, respirar y conectar con tierra, respirar y conectar con tierra. Y a veces cuando respiro y conecto con tierra, logro de vuelta entrar en mí y estar presente. Otras veces no. Y cuando no puedo, a la actitud psicopática del otro, se me escapa mi actitud psicopática. Y como les digo, la actitud psicopática no tiene que ver solamente ni con que una persona se vuelva vehemente. No, hay una cosa psicopática silenciosa. Es como una persona que se para y que lo único que necesita es: quiero que me aprueben, quiero que me aprueben, quiero que me aprueben, quiero que me digas lo que necesito escuchar, quiero que me apruebes, quiero que me digas solo lo que yo necesito escuchar, quiero que me apruebes, quiero que me apruebes, quiero que necesite. Y entonces eso hace como una densidad en el ambiente. Y la persona a lo mejor ni te gritó, la persona ni te gritó,
ni levantó la voz, ni nada. A lo mejor la persona está hablando con una voz, pero hay algo que se empieza a volver denso en el ambiente. Y uno empieza a sentirse cada vez más asfixiado y cansado, asfixiado y cansado, asfixiado y cansado. Hay algo que se empieza a volver asfixiante y cansado. Y te empiezas a sentir que ya no da más en el ambiente. ¿Y qué es? Es eso. La persona psicopática lo único que quiere es que le digas amén. Y no hay un aporte. Vos acercás esto y sigue bla, 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 bla. Vos acercás esto, bla, bla, bla. Y vos ves que algo. Vos ves ese vaso, está ahí. Está al borde de la mesa. Aún va, esto está así. Esto está así. Y ves que está ahí, que está a punto de caerse. ¿No? Y la persona está no sé en qué mundo. Pero mira que eso se te va a caer. La anticipación no es brujería, es eso. La anticipación no es un acto de brujería, es empezar a ver que eso, es poder ver que eso tiene mucha posibilidad de que cualquier cosita va a hacer que eso se caiga. Y le intentás mostrar a la otra persona que eso se va a caer. Y la persona no quiere solamente que le diga eso que esa persona quiere escuchar, nada más. Solo lo que la persona quiere escuchar. No le podés decir nada. Nada. Y vos ves que eso se está por caer. Y que se va a caer. Que es casi obvio que se va a caer. Y resulta que después se cae. Y resulta que a lo mejor vos sos responsable. Porque vos en tu cabeza, vos produjiste esto. No. Sí, claro que de alguna forma también co-creamos la realidad. Pero entonces hay que tener cuidado con eso, cómo la realidad, cómo co-creamos una realidad importante. Porque yo puedo co-crear y empezar, ay, que eso no se caiga, y ay, que eso no se caiga. Y tengo que hacer tanta fuerza para que eso no se caiga, porque hay muchísimas probabilidades de que eso se caiga. Y tengo que hacer una fuerza enorme para que eso no se caiga. Bueno, hoy les pido disculpas, como verán, mi tono hoy no ha sido nada sereno. Hoy no estoy para el lado hoy no estoy para ese lado donde me siento triste, me siento acongojada, me siento oprimida, me siento que como que no puedo más, que estoy cansada, que no puedo más. Hoy estoy con rabia. Hoy siento rabia, hoy siento rabia. La observo, la miro el origen de esta rabia, miro el origen de esta rabia. Sin duda, como ya vimos, y lo vuelvo a poner, la rabia me conecta ¿con qué? Me conecta mucho más con perpetradores. Lo que vimos, el yo. Y lo vuelvo a poner, no me canso, el yo. Siento la rabia, la ira del perpetrador. El yo. Siento el dolor de las víctimas. Me puede venir, como decimos, a la vez, venganza. ¿No? Venganza. Eso es lo que hacen los linchadores. Venganza. Los linchadores quieren vengarse. No importa si la víctima es un niño que fue violado, no importa si fue un animal que fue maltratado, no importa qué. Pero los linchadores están en lealtad con las víctimas y quieren vengar a la víctima, a como dé lugar. Pero en este querer vengar a la víctima se parecen mucho a los perpetradores. Y esto acá lo que pasa es expiación de culpa. En ningún caso se ve el campo de víctimas que hay acá,
y el campo de perpetradores que hay acá. Entonces, sin duda, hoy estoy mucho, pero mucho, con esta rabia, ¿no? Estoy en parte conectada con esto, con la ira de los perpetradores, y en parte también conectada con esta venganza, porque es como con esta ira si quisiera linchar a los linchadores. Como si quisiera agarrar a todos los linchadores, juntar a todos los linchadores y lincharlos a todos los linchadores. Lo que me hace mucho más linchadora que todos los linchadores juntos. No sé si se entiende. Pero bueno, necesité, no voy a salir a linchar a nadie, lo sé bien claro. Yo les dije que había un docente y terapeuta mío que en determinado momento me dijo que con la enorme carga de dolor que yo venía cargando, yo era una candidata para salir con una metralleta y hacer una matanza, como de alguna forma se ve tanto en Estados Unidos, ¿no? Las matanzas grupales, que yo era una candidata para eso. Bueno, ahora lo puedo ver en el emocional, lo puedo mostrar, lo puedo ver, me puedo ver con esta rabia tan grande y estas ganas de salir a linchar los linchadores. Y puedo respirar eso. Puedo sentir esas ganas de linchar a todos los linchadores. Y puedo respirarla. Y entonces toda esa rabia puede ir transformándose en poder. Porque es una rabia, una ira, una furia de la cual puedo ser consciente y que puedo empezar, haciendo consciente, la puedo tomar como insumo. Si salgo, y de verdad salgo a linchar gente, y a linchar gente directamente, o a linchar gente de la forma en que fuere, no tomo esta rabia como insumo para que pueda transformarse en poder. De alguna forma, entonces yo digo, tomo todo tu dolor y lo transformo en amor. ¿Qué es lo que voy a decir? Mi yo va a decir, tomo el dolor de todas estas víctimas y de estas. Tomo todo tu dolor y la transformo en amor. Tomo toda tu ira y la transformo en poder. A veces estoy trabajando con esto, tomo todo tu dolor y lo transformo en amor, y otras veces estoy tomando toda tu ira, toda tu rabia, toda tu ira y la transformo en poder. Bueno, ahora estoy intentando esto. No sé para dónde va, gente. No sabemos para dónde va. Bueno, lo siento, porque la gente que está esperando un video perfectito, con la luz perfectita, con el sonido perfectito y con una conferenciante perfectamente vestida y hablando en su tono maravilloso. No, eso a mí no me sale, no soy esa, soy esta. Mira, así como soy y como estoy, y es lo que muestro. Y me muestro tal cual estoy, en vivo y en directo, y no les voy a vender amorosidades. No les voy a vender amorosidades, no les voy a vender nada de eso. Lo que voy a mostrar es, lo que voy a ir mostrando son la nueva lógica que me va permitiendo a mí en comprender la realidad de un modo diferente. Comprender cómo funciona la existencia de un modo diferente. Lo único que puedo ofrecer es una nueva lógica. No tengo grandes poemas de amor, no tengo grandes poemas de poder, lo único que tengo para ofrecer es la posibilidad de que podamos encontrar una nueva lógica que nos muestre y que nos permita dejar de seguir apagando el fuego con nafta.
Un gurí estuvo apaleando a un lobo. Las redes se llenaron de fotos del gurí con el número de teléfono para que todo el mundo lo llamara y lo puteara a través del teléfono. Todavía siguen habiendo corridas de toros. Todavía siguen habiendo corridas de toros. ¿Con cuál nivel de conciencia y de respeto envenenan las hormigas todos los días? O le meten frío a las moscas, o yo qué sé qué. Y bueno, a veces no tenemos más remedio. Pero a veces también un gurí que ha sido sometido a los castigos más crueles y que ha sido, a que se ha crecido en una crueldad terrible, en un mundo terrible. Yo trabajé en institutos donde habían gurises de 15 a 18 años y a veces hasta 20, ¿no?, que nacieron en esos mundos hostiles. Y la verdad que cuando estuve cerca de ellos y conocí sus historias, por supuesto que iba a haber que más crueldad arriba de la crueldad. Nadie es cruel, nadie nació de bebé siendo cruel. Nadie nació con ese nivel de crueldad tan grande. Habrá nacido con una conexión con un cierto campo mórfico de crueldad. Y es posible que sí, que a lo mejor desde chico ya venía con una conexión con un campo de crueldad. Pero también está el medio hostil, familiar y social donde creció. ¿Cuánto de esa conexión con un campo mórfico de crueldad después se concreta y se vuelve manifiesto porque la persona creció en un ambiente cargado de crueldad? Entonces, como digo, el gurí fue muy cruel con el lobo. Y entonces después hay 80, 90, 100, 200 personas que quieren ser cruel y le mandan mensajes de texto insultando de toda la forma de vida y por haber. Yo cada vez entiendo menos. Cada vez entiendo menos. Cada vez entiendo menos a la gente, cada vez me entiendo menos a mí misma, cada vez entiendo menos. Y tengo que respirar y dejarme en paz. Respirar y dejarme en paz. Respirar y dejarme en paz. Es decir, no entiendo nada. Apenas a veces tengo unas chispitas lógicas que me dan unos chispazos de entendimiento que me alumbran un poquitito. Pero no entiendo nada. El humano no entiende nada. El humano, mi padre decía, yo era niño y lo escuchaba con sus reflexiones, ¿no? Mi padre decía, ¿no? Y uno ve al pobre cristiano que se quiere sabio. Y ve al pobre cristiano que se quiere sabio andando por ahí, por el mundo, haciendo discursos de sabiduría. Y en realidad somos apenas calaveras andantes. Cualquier bicho del monte sabe más que nosotros. Cualquier bicho del monte sabe más de la vida que nosotros. Hasta luego.